Saludos y bienvenidos a Épocas, donde cada semana aquí en la televisión municipal nos ocupamos de la historia de Córdoba, de sus monumentos o de sus personajes ilustres, tratando de aportar una perspectiva un poco diferente. En esta ocasión nos vamos a centrar en este libro que tenemos aquí, Historia General de Córdoba, atribuido a Andrés de Morales. Nos acompañan sus editores Adelina Cano y Vicente Millán. Adelina Cano es arqueóloga e historiadora del arte y Vicente Millán lingüista, antropólogo e historiador. Muy buenas noches a ambos y bienvenidos de nuevo, porque ya estuvisteis con nosotros en una ocasión anterior hace unos meses. Esta vez nos gustaría preguntaros primero por qué os interesó este libro en concreto que habéis editado y además que ha requerido una labor de investigación bastante ardua. Los inicios de la investigación que realizamos nosotros, tanto para la historia de Solimán del Pozo, que fue el anterior libro que presentamos, como este, parten de la curiosidad. Y veníamos hablando otra vez al caso. Cuando empezamos a investigar respecto a Fernando del Pozo, nos encontramos con una fuente que decía en las crónicas que era cordobesa y que además estaba inédita, y que nos contaba la historia de Fernando del Pozo y del papel relevante que tuvo la batalla de Alcázar-Quibir. E indagando en dónde podríamos encontrar esa fuente, nos remitimos a otros eruditos locales y a raíz de ahí, en el fondo antiguo de la Biblioteca Pública Provincial, encontramos uno de los manuscritos de la Historia General de Córdoba atribuido a Andrés de Morales. Se trataba además de un manuscrito que no tiene hasta este momento edición actualizada. Esta es la primera, ¿no? En principio, ¿con qué dificultades os encontraste a la hora de acceder a ese manuscrito, tanto por su antigüedad? Supongo que sería complicado manejarlo en cierto sentido, y también por el idioma castellano ya en desuso. Hombre, por parte de quienes mantenían el manuscrito, ninguna pega. Ha sido un tratamiento genial, lo han puesto a nuestra disposición sin ningún problema. Después, el problema es cuando tú tienes que digitalizar el manuscrito. Un trabajo de chino, como suele decirse. Sí, porque obviamente hay que copiarlo entero, a mano. Ahí no te vale ya tecnología para digitalizar ni cosas de estas. Puede tener diferentes caligrafías, es muy variable, entonces tú... Eso nos llevó 2 meses y medio. La transcripción en sí. Joder. Es un trabajo constante de estar ahí. Sí, pero ese es el borrador. Sí. O sea, a partir de ahí, ahora tú tienes que empezar... Hombre, tú no puedes darle al público un texto en castellano antiguo que no está puntuado, no tiene mayúscula o minúscula. Entonces ahora tú tienes que componer ese texto y actualizarlo, porque si no, eso sería un libro que solo interesarían a 5 personas que se dedican a eso. Y la historia era conseguir cómo tiene un texto actualizado que cualquier persona pueda leerlo sin ningún problema. Y eso se llevó mucho más tiempo. En este caso nos encontramos además con un libro de historia un poco atípico en comparación a lo que suelen ser los libros de historia actualmente. ¿En qué tradición se basaba o de dónde surge en ese momento la necesidad de hacer justo este libro? A decir verdad, esta es la primera compilación histórica que aparece en Córdoba, que abarca desde los primeros pobladores hasta la época de Felipe IV, a mediados del siglo XVI. Y la originalidad de la obra en sí es que trata casi todas las fuentes que hay disponibles en este momento para un historiador, estamos hablando del XVI, entonces tenemos que ceñirnos a las obras anteriores como Floriano Ocampo o Ambrosio de Morales, y todas las crónicas medievales, y a raíz de ahí él hace un buceo historiográfico intentando rescatar todos los personajes cordobeses que participan en hechos históricos a nivel local y a nivel nacional e incluso internacional, y a raíz de esa casi historia de cordobeses elaborar todo el desarrollo de la historia local de la ciudad. ¿Y había libros de historia parecidos en otras localidades españolas o europeas? A principios del XVI empiezan a aparecer en Sevilla, porque con la labor que hace el cronista de Felipe II, Ambrosio de Morales, con la indagación al respecto de las antigüedades de las ciudades españolas, sí empieza a aparecer un incipiente interés por la preocupación de la indagación de la historia local. Entonces en Madrid, en Alcalá de Henares, incluso en Toledo, Zaragoza, sí empiezan a aparecer estas pequeñas crónicas locales. Pero una vez consultadas, la verdad es que también nos sorprende porque no son de la envergadura que tiene esta obra. ¿Y a qué tipo de público, si se puede hablar así, iba dirigido en su momento este libro? Hombre, a lo único que sabían leer y escribir en la época. La nobleza. La nobleza, el clero, burguesía alta. Entonces, en comparación a nuestro día, es un siglo muy, muy reducido. Entonces, de hecho, hablan en su idioma. Y están manejando fuentes que manejan todos esos grupos, lo manejan juntos. Cuando él habla, por ejemplo, de fuentes griegas o latinas, sus interlocutores las conocen perfectamente sin ningún problema. O sea, un siglo muy, muy, muy reducido. Y sin embargo la cita. Hay otras crónicas posteriores
que sacan información de otras fuentes, pero obvian las fuentes que han tomado. Por ejemplo, en este texto sí nos encontramos, como decía Garibay, tal libro, tal capítulo, y entonces te hace referencia a la cita en concreto del texto. ¿Y habéis tenido que recurrir en el caso de cita a esa otra fuente a la que citaba? Hombre, sí, especialmente en los primeros libros, estos compuestos diferentes libros, los que son antigüedad, obviamente había que mirarlo porque tal como él lo pone en latín o en griego, no tiene nada que ver con la fuente, pues es ya un latín muy degenerado, ya muy de la época del 16, ¿no? Entonces había que mirar la fuente donde había sacado el material, que esas fuentes están aquí. Es decir, que estaban aquí en Córdoba, no habéis tenido que ir a la caza de libros a otros lugares. No, casi todos están aquí porque además pertenecían al mismo fondo y todos esos libros que creo que estaban en... ¿Cómo se llama? Eso fue de las claustras, con las exclaustras, con las desamortizaciones, cuando se empiezan a liberar todas las fotos documentales de conventos, que al final, bueno, con la labor de la Comisión de Monumentos a mediados del siglo XVIII se comienza a desarrollar la labor de la creación de una biblioteca histórica, que luego pasa al convento de, perdón, de Santa Victoria, y luego ya se distribuyen en el archivo municipal o en la biblioteca pública provincial. Pienso que los mismos libros que ha utilizado él, los hemos utilizado nosotros. Donde él ha sacado referencias históricas, lo hemos tenido delante. Llama además la atención, en principio, la dimensión de la obra. ¿Por qué fue necesaria una obra tan larga, por decirlo así? Hombre, es que en la época eran dados a ese tipo... Tú fíjate nada más que la literatura El Quijote. No había televisión, además. No había televisión y son obras... Un Quijote, un Baltasar Gracián. Entonces, en la historia lo mismo, o sea, el tocho. Sí. Date cuenta que esto en manuscrito te salían 1000. Eran 1000 páginas dobles por cada tomo. Además creo que os queda todavía una parte por publicar o por estudiar, que no está aquí. Faltan las casas nobles, que más o menos va del mismo tamaño, y ese sí requiere quizás más trabajo que el texto histórico. Y en este caso ahí también hubo un cierto problema con la autoría del libro. Se atribuye a Andrés de Morales, pero parece ser que podría ser de otras personas. Hay ahí también una cierta confusión con apellidos. Sí, porque en todos los textos de eruditos de finales del 19 que nosotros hemos consultado, la autoría tradicionalmente se atribuye a Andrés de Morales y Padilla, que eran 24 de Córdoba. Y de hecho todos estos eruditos nos remitían a un acta capitular en concreto de 1649, en la que nos decía que Alfonso García de Morales y Andrés de Morales y Padilla, su hermano, eran los autores del libro. Y sin embargo, cuando comienzas a indagar y buscamos las actas originales para cotejar el documento, descubrimos que la transcripción que estábamos utilizando nosotros, de Carlos Ramírez de Arellano, era incorrecta, puesto que se había saltado una línea. Y en el texto original decía: el padre Alfonso García de Morales y su hermano Andrés de Morales entregaron a un tercer Andrés de Morales y Padilla, 24 de Córdoba, los 2 volúmenes de la historia de Córdoba para su publicación. Y toda esa confusión viene por los apellidos. Efectivamente, porque perdón, tenemos 2 personajes con el mismo nombre, Andrés de Morales. Y es posible que una obra de estas dimensiones, como comentaba anteriormente, sea obra de una sola persona, o podría haber cierta ayuda. En nuestra opinión, no pertenece solo a una mano. Consultando también actas de Cabildo y cotejando los 2 documentos que tenemos en el Archivo Histórico Municipal y en el archivo del Fondo Antiguo de la Biblioteca Pública Provincial, se descubre que las grafías de los textos son distintas y que en el documento que se conserva en el archivo hay otros documentos añadidos. Y investigando acerca de la cuestión, llegamos a la conclusión de que parece ser que Ambrosio de Morales, el cronista de Felipe II, comenzó a desarrollar una historia local que hereda parte de su familia, que serían estos García de Morales, y se entregan esos 2 volúmenes, Andrés de Morales y Padilla, para la publicación, que no entrega a la ciudad para que lo publique, que se queda en poder de la familia de Andrés de Morales y Padilla, y que avanzando un siglo es la propia familia y los propios descendientes de este 24 de Córdoba los que siguen añadiendo la obra, e incluso le añaden el colofón final, que es la dedicatoria del autor a la ciudad, que está firmada incluso por doctor Morales. Y aún así, esa carta final, ese colofón, pues tenemos constancia de que ni siquiera fue del propio autor al que se atribuye la obra. ¿Y cuántas personas aproximadamente pudieron participar en la redacción? No se sabe, ¿no? Eso sí, no tenían prisa por publicar como las editoriales de hoy día, ¿no? Date cuenta que se trata de
y acumulando material hasta que llegan algunas personas que son capaces de compilarlo entero. Y entonces es cuando tú tienes el libro. Claro, por ejemplo, la fecha tradicional de atribución de la obra es 1620. Sin embargo, la última fecha constatada que tenemos en el libro es 1649. Son de estos añadidos que se van haciendo posteriormente. En este caso habéis manejado varios manuscritos que están aquí en Córdoba para poder editar este libro, pero también hay cierto problema con la autoría o con la autenticidad de los manuscritos, ¿no? Tenemos dos originales conservados aquí en Córdoba. Del tercero sabemos que es una copia, porque además está solo a un tipo de letra, que es el que se conserva en la Academia de la Historia de Madrid. Aquí en Córdoba, el ejemplar que tenemos en la biblioteca pública provincial, Sí, que me confunde con los términos, está con una sola grafía y además viene intercalada con las casas nobiliarias en la seriación de los capítulos. Sin embargo, el libro que está en el archivo municipal lo forman 4 volúmenes, 2 de ellos dedicados a la historia y 2 de ellos dedicados a las casas nobles. Entonces, en nuestra opinión, el libro original, el compendio de legajos originales, son los que están en el archivo histórico municipal, puesto que tienen distintas caligrafías, son los que tenemos en pantalla, distintas caligrafías y incluso tachaduras y enmiendas que luego aparecen corregidas en el ejemplar de la biblioteca pública. Y en nuestra opinión, el ejemplar que tenemos en la biblioteca pública pertenecería entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, cuando finalmente se hace toda la compilación de todos los textos y se prepara para darlo a imprenta, financiado por el Ayuntamiento de la ciudad. ¿Y en qué parte se divide esta obra? Porque no se trata de una obra que desde el principio hasta el final siga el acontecimiento histórico, ¿no? Tiene su orden cronológico, lo que pasa es que él sigue la moda de la época. Entonces él va a dedicar una sección a la antigüedad, el mundo grecolatino, muy amplia, es amplísima. Después el medievo lo va a dividir entre la parte cristiana y la parte musulmana, y a partir de ahí, muy interesante, es cuando él toma hasta los reyes católicos, Gran Capitán, que eso sería un bloque entero, y empiezan 2 capítulos que creemos los más interesantes de la obra, que son cordobeses en la conquista de América, que muchísimo, que yo, vamos, para mí eran casos desconocidos, de gente que ha sido conquistador muy conocido en América, después lo estuvimos estudiando, y digo, madre mía, que no los conoce nadie, y tienen su sitio allí, ¿no? Y cordobeses en África. O sea, todo el sistema este de presidio de Orán, los que estuvieron en Marruecos luchando. Y a partir de ahí, el final del libro sería dedicado a la parte que sería el emperador y Felipe II, que también es grande. Entonces sigue un orden cronológico, lógico, ¿no? ¿Y qué tipo de documentos podía manejar esta persona para poder seguir a esos cordobeses que iban a América, que iban a África? Porque esto tenía que ser complicadísimo, de hacer ese seguimiento, descubrirlo. De todo tipo. Y además, algunos eran modernos. Él es capaz, por ejemplo, de cogerse las crónicas de India, leérselas enteras, buscando, mira, este es un cordobés de la casa de no sé dónde, y empieza, pero inmenso. O sea, ha tenido que, pues muchas, además hay cosas rarísimas, muy de la época ya, cosas modernas. Entonces, hombre, documentado estaba. Sí. Además hay que tener en cuenta que gran parte de las personas que cuentan, es incluso posible que las haya conocido en persona. Por ejemplo, para la parte del libro dedicado a África, cuenta con un coetáneo suyo, que es Baltasar de Morales, que tiene una obra en la que cuenta toda la presencia de cordobeses y andaluces en los presidios que ha comentado antes Vicente. Entonces creemos incluso que gran parte de esa documentación incluso pudo tenerla de viva voz. ¿Y se puede extraer algún dato curioso o novedoso de esa presencia de los cordobeses, tanto en América como en África, a partir de esta historia de Andrés de Morales? Que hay mucho ahí. Pasa que son temas muy poco estudiados, que tampoco tienen, así el público nunca lo ha... Pues sabemos que hemos hecho conquista de América, etcétera, ¿no? Pero la toma de Argel, había cordobeses, conquista de Túnez había cordobeses, las fortificaciones marroquíes había cordobeses, además gente muy importante. De hecho, bueno, además, por ejemplo, el renegado Fernando del Pozo, famoso, sí, ese es uno, pero es que el hombre fuerte de Felipe II en África del Norte era un cordobés, quien además estaba al cargo de, me parece, en Tetuán.
O sea, había muchísimo cordobés puesto Además, con ahí. cargo de relevancia. Sí, sí, Orán estaba bajo el mando de cordobeses, eso era Alcaudete, antes era el reino de Córdoba. Entonces quien controlaba Orán era el conde Alcaudete y se llevaba un montón de cordobeses allí. Sin embargo, estas cuestiones históricas casi no trascienden aquí en la propia ciudad, ¿no? Eso es lo asombroso. De hecho, incluso un dato curioso es que el lugar de enterramiento de la familia de la Casa de Alcaudete era en la capilla de San Pedro, lo que es actualmente el mihrab de la mezquita de Córdoba. También hay una parte dedicada exclusivamente a la nobleza que en su momento parece que creó cierta polémica precisamente porque iban ahí a mirarse dónde estaban, ¿no? Hombre, en esa época, sobre todo en esa época, escribir sobre casas nobles debía ser un tema bastante delicado. Muy, muy delicado. En este caso, ¿qué aparece concretamente en este libro? ¿Una relación de los nobles existentes o tienen Sí, al margen su historia? Él lo que hace es coger las casas nobles cordobesas y empezar su relación histórica, ¿no? De dónde viene, quiénes son, hasta su época coetánea, ¿no? Entonces aparecen todas las casas nobles que había en su época, que no son las de ahora. Sí. O sea, son los nobles a partir de la conquista. ¿Y el resto de personajes viene también con su historia o se toma algunas partes, como comentabais, más interesantes de una manera un poquito más extensa? Hombre, es que hay personajes y personajes. Pues el personaje más importante de toda la obra, obviamente, es el Gran Capitán, que es un gran desconocido en Córdoba. Se dice el Gran Capitán, sí, la estatua que está en el centro, pero si lees lo que pone alrededor de la estatua son las batallas, y te las cuenta, además lo saborea, pues tuvo que ser, para él el Córdoba es más importante, ¿no? Y después ya, menores. Pero el Gran Capitán sí tiene además tiene su parte bien detallada. Y hoy día, por ejemplo, ¿qué puede aportar al lector un libro como este? No sabemos si es adecuado para lectores habituales o más bien para investigadores, para cuestiones más detalladas. Nuestra intención fue que fuese un libro para todo el público. Y a cualquiera que le interese la historia de la ciudad, bueno, de la provincia, porque también salen hechos de Baena, de toda la provincia de Córdoba, antiguo reino, yo creo que no tiene ningún problema para consultarlo, ni hay que ser un especialista. De hecho, es una edición normal y accesible para cualquiera. Que a quien más le interese, por ejemplo, el medievo, pues va a encontrar ahí sus cositas. A quien más le interese en una época más moderna, hay para todos los gustos, ¿no? También comentabais esa adaptación al castellano actual que os resultó complicada, pero también había parte en latín, ¿no? Como habéis dicho. ¿Cómo habéis averiguado para conseguir traducir eso? Nuestro lingüista. Hombre, y también recurrí a gente externa. Sí. Sí, ya había varios sectores de la obra que se hubo que recurrir al latinista especializado. Sí. Ahí ya no había forma de... ¿Y cuáles eran las partes que seleccionó en latín, concretamente? Cuando todo lo de la antigüedad, él te va a decir, en Córdoba pasaba esto, según, y te lo va a soltar. Lo ponía literalmente de la fuente. Te lo suelta, ¿no? Bueno, de la fuente, tal como él lo percibía, ¿no? Porque después ves la fuente latina y, madre mía, ¿no? Entonces, él te va poniendo de dónde saca los datos, ¿no? Sí. De hecho, el primer libro, es que no le falta ni uno. Y habéis comentado que quizá a lo mejor la parte del Gran Capitán u otras secciones sean muy agradables para el público en general, pero vosotros que habéis investigado este libro, que lo habéis detallado, que habéis estado encima de él, ¿os quedáis con alguna parte, cada uno, que os llame más la atención por algún motivo? A cada uno, sí, que como no lo hemos ido así, al final todas las partes nos tocaban a todos. Hay la parte de África, interesante. La parte de las religiones, muy interesante, porque te va describiendo cada orden religiosa su historia en la ciudad. Y esa, porque además te cuenta muchos chismorreos de época, ¿no? Bueno, grandes santonas, cosas inquisitoriales, eso también tiene su cosilla, ¿no? Es que cada persona tendrá su gusto ahí, ¿eh? Sí. Y por cierto, ¿qué nos podéis decir del autor Andrés de Morales? ¿Se tienen datos sobre él? ¿Se sabe a qué se dedicó al margen de a esta que le ocuparía media vida, supongo, la redacción de esto? Poquitos datos. Sabemos que había un problema con la justicia en el pueblo natal, pero apenas nada más. Es decir, que su vida no ha trascendido como la de otros historiadores y cronistas de la ciudad. Hombre, se sospecha de que se tuvo que ir a Madrid porque se cargó a alguien. Ya sabes, los duelos, la época y... Claro, Entonces no era cuestión de darse mucho a conocer si estaba perseguido ya por la justicia. Por cierto, nos habéis comentado también que os queda una parte por publicar. ¿En qué consiste exactamente? Pues la parte son las casas nobles. Lo que pasa que eso hay que tomarse su tiempo después de la experiencia.
porque al final, desde que el día que empezamos hasta que acabamos, pudimos echar 2 años, son 2 años. O sea, hay que... Claro, y el sueño sería hacer la edición de las Casas Nobles, pero en edición crítica. Y eso sí requiere de mucho más trabajo. Es decir, que ese contenido de las Casas Nobles que comentabais anteriormente no tiene que ver. Sí, son... Ese contenido que comentabais polémico, que es el que falta por... Además me comentabas también fuera de cámara que había un detalle curioso y era que las Casas Nobles que vinieron a Córdoba eran en su mayoría vascas, en principio. Sí, pero es una cosa, porque además una cosa clásica de la Reconquista. Los reyes católicos llega un momento que ya no les queda a nadie, cuando tienen que tomar Granada, por ejemplo. Entonces tienen que ir a Vizcaya, a la Casa de Arana, a buscar gente. Y te encuentras que la conquista de Granada, el grueso principal, eran gente de Vizcaya. Entonces muchas casas nobles que se van aposentando en Andalucía en esa época son todos vizcaínos. Sí. Pues la Casa de Arana, que es la más famosa, que en Córdoba había, bueno, era una casa inmensa, ¿no? Al pasar de los siglos, esos nobles de conquista han vendido títulos, se han perdido y han llegado otro tipo de nobles, ¿no? Tipo más de validos, ya de decadencia, ¿no? Y el papel de los vizcaínos, fundamental en la ciudad, ¿no? Que ya queda poco de esas casas nobles. Yo creo que ya eso es... Quedan las que vienen del 18 para acá, ¿no? Vendieron los títulos. Desaparecieron, muy poquito. Es decir, que se supone que las últimas casas nobles que subsistieron no provenían del País Vasco. No creo. Eso ya más de... La siguiente fase de nobleza es comprar un título en Madrid. Ya más borbónico, ¿no? Sí. Más de burocracia y esas cosas. Y por cierto, ha sido fácil la publicación de este libro porque no sé con qué problemas encontraríais. No tiene casi dibujitos, por decirlo. Y al ser miles de páginas, ¿cómo habéis conseguido convencer a editores de la importancia de esta obra? Pues ha sido complicado. Ha sido complicado, pero bueno, finalmente llegamos a buen puerto y se consiguió hacer una coedición entre el Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba y al cabo de apenas año y medio, pues ya la rueda de la burocracia siguió su ritmo y conseguimos sacar el libro a la calle. Que actualmente se puede conseguir en las librerías Sí, habituales, aquí en Córdoba. ¿También se ha distribuido fuera de Córdoba o lo habéis limitado a la capital? Es que el tema de distribución, los autores no son responsables cuando publicas con la administración. Bueno, ¿en qué proyectos editoriales estáis en este momento inmiscuidos? Porque siempre estáis una cosa Pues detrás de otra. hay No sé si nos podéis adelantar algo y sí, contarnos un poquito. Hay otra fuente. Hay otra fuente, pero esta fuente me parece a mí que muy poco tiene que ver con Córdoba. Es una fuente árabe, Sí. que es la primera fuente árabe escrita por un negro subsahariano, que es una fuente que saqué yo de Tombuctú. Sí. Y es una crónica suya que te cuenta, bueno, todo el imperio africano, te cuenta cómo moriscos renegados conquistan esa zona de la curva del Níger. Aparece nuestro amigo Fernando del Pozo, el renegado, que por eso tenemos mucho interés en esa fuente, ¿no? Y esa todavía le queda... Veo que siempre me interesa mucho la labor a lo mejor de los cordobeses en África. Sí. ¿Y eso por qué? Porque hay poca documentación sobre ese asunto, se conoce poco porque simplemente os apasiona el tema, en vuestro caso concreto. No, quizás porque ese mundo del 16, ese choque, que después no es tan choque, ¿no?, entre el Mediterráneo norte y el Mediterráneo sur, pues ahí han pasado unas personas de un lado a otro, se han cambiado de chaqueta, impresionante. Entonces es un tema muy interesante, hasta dónde han llegado, ¿eh? Hombre, un cordobés fue bajar de Tombuctú, que eso está muy lejos. Entonces, y sobre todo, no solo ya cordobeses, sino andaluces en general, ¿no?, el papel que han tenido en la otra parte del Mediterráneo. Por cierto, cuando dedicáis tanto tiempo al estudio de una obra, por ejemplo, también habéis comentado que un par de años le cogéis cariño a Andrés de Morales, más bien un poquito de odio y decir no, por favor. Pesadilla. Es decir, que se cogen ciertas reticencias, ¿no? Yo caí enferma. Sí. Yo caí enferma. Yo sufrí un ataque vírico y me dio la varicela con 24 años. El estrés. ¿Y cómo conseguís compaginar esto con vuestro trabajo habitual, que esto supongo que será en parte un hobby? Sacándole horas de donde no la hay. Sí, eso saca horas y venga, vamos. Pues poco a poco. Bueno, ¿y para cuándo esa nueva obra o todavía va para largo? La nueva, si las cosas van muy bien, y somos capaces de sacar horas de la nada, que eso es más complicado todavía, ¿no?, a principios del año que viene ya podría estar en la librería. Lista casi en librería ya directamente. Pero eso, bueno, si somos capaces de sacar muchas horas de la nada.
Pues esperemos que así sea y que os tengamos nuevamente aquí con nosotros en época. Esperemos, esperemos. Y que ya nos contéis esa historia de ese subsahariano y de los cordobeses en África. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la televisión municipal otra vez. Y lo dicho, emplazamos al próximo año y que tengáis suerte con esa nueva obra. Muchas gracias. Y por nuestra parte, esto ha sido todo. Épocas volverá a la pantalla de la televisión municipal dentro de 7 días con nuevas cosas que contarles. Hasta entonces.